Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Matías Mi nombre es Natanael y esto es Parábolas Modernas. Bienvenidos a todos, este es nuestro primer episodio y vamos a estar hablando del video Pérdida de Memoria. Así es, si todavía no viste el video, te recomendamos pausar dirigirte a la tarjetita que vamos a dejar acá arriba y mirar el cortometraje y luego volver. Así es. En este cortometraje hablamos de cuando perdemos memoria espiritual, ¿sí? Cuando nos olvidamos quién dice Dios que somos y la posición que tenemos en Él. ¿Sí? Así es, si bien nosotros tratamos como de hacerlo un poco más cómico, un poco más gracioso, llevarlo al extremo o dramatizarlo, muchas veces nosotros nos encontramos con esa realidad, ¿no? En la cual nos olvidamos quiénes somos, como le pasa al personaje principal, ¿no? El apóstol Pablo en Efesios 2:4 nos dice cuál es nuestra posición espiritual, ¿no? Y dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso significa que nuestra posición espiritual es que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Muchos nos podremos preguntar, bueno, pero ¿eso qué significa o qué implicancia tiene en nuestra vida diaria? Y es de suma importancia, porque ahí en los lugares espirituales hemos recibido toda clase de bendiciones espirituales, dice en el capítulo siguiente. Así es, si leemos en Efesios 1:3, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, donde estamos sentados, porque estamos unidos a Cristo. Y ahí en Efesios 1 nos menciona cuáles son esas bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo, ¿no? En Cristo fuimos perdonados, se nos dio libertad, fuimos limpiados con su sangre, se nos hizo miembros de su familia, somos hijos de Dios, hemos recibido toda sabiduría y toda inteligencia y una cantidad incontable de bendiciones espirituales que hemos recibido por estar en Cristo justamente. Así es, si nosotros nos ponemos a pensar todas estas bendiciones espirituales que recibimos al estar sentados en lugares celestiales, implica que nuestra posición es una posición que es espiritual y que es eterna, que no cambia, que es inalterable, que quizás desde una posición natural o pasajera, hoy estoy acá hablando con ustedes, mañana puedo estar pasando una mala situación o por estar en alguna crisis, y cambiar mi forma de ser, cambiar mi forma de actuar. Pero en mi posición eterna, que es la posición que tengo en Cristo, es inalterable. Siempre va a ser de la misma forma, digamos. No hay ninguna condición para la cual yo pierda o gane un lugar diferente dentro de esa posición. Claro, y es una posición de privilegio en la que Cristo nos puso a partir de la obra que Él hizo en la cruz, que nada tuvo que ver con nosotros, no hicimos nada para tener esa posición de privilegio. Él, en su enorme gracia y en su enorme bondad, nos incluyó en este sacrificio y nos hizo parte también de la recompensa, que es justamente estar sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Así es, y a diferencia de lo que comúnmente se cree, que recién vamos a poder estar sentados en estos lugares celestiales, luego morir o en la segunda venida de Cristo, nosotros hoy ya estamos disfrutando de esa realidad espiritual. Nosotros hoy ya estamos disfrutando de una realidad temporal, pero también una realidad eterna, ¿no? En la cual jugamos junto con Cristo, gobernamos junto con Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? No había esperanza para nosotros, estábamos destituidos de la gloria de Dios y a través de la obra de la cruz pasamos de una posición totalmente de perjudicados a una posición de privilegio donde tenemos todo lo que necesitamos en Él, ¿sí? Ahora, esto puede sonar como una muy linda poesía, como decimos, wow, todo esto es una verdad espiritual, pero si no lo trasladamos a nuestra vida diaria, a nuestro día a día, no tiene mucho sentido. Lo que Dios quiere es que todo eso que se ganó en la cruz para nosotros, lo podamos primeramente entender, que se nos sea revelado, para que en nuestro día a día podamos vivir conforme a esa posición que tenemos. Así es, pero si nosotros nos ponemos a pensar de vuelta, por ejemplo, en el corto, en el ficcional, nosotros vemos que el protagonista está perdido, no sabe quién es, no sabe cuál es su identidad, no sabe qué tiene, no sabe que es jefe, no sabe que tiene una familia, no sabe que tiene dinero, y está buscando satisfacer sus necesidades
de una forma distinta cuando ya tiene todos los recursos para hacerlo, ¿no? Claro, como si no lo tuviera. Como si no lo tuviera. Y nosotros muchas veces actuamos de la misma forma. Ya tenemos un montón de recursos en Cristo, como decía recién Nata. Tenemos paz, tenemos sabiduría, tenemos gobierno, un montón de cosas, pero hasta que nosotros no reconocemos que estamos en esa situación y hasta que no reconocemos que tenemos todos esos beneficios de parte de la cruz, lo ignoramos y no actuamos en consecuencia. Tal cual. ¿Y cuál es el gran problema del alma? ¿No? Porque todo esto es una verdad de nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya está ahí posicionado y tiene todo lo que necesita. El problema es que para que eso se traslade a nuestra realidad natural, el alma lo tiene que entender. Al alma le tiene que ser revelado. Y dos grandes problemas que le ocurren a nuestra alma. Uno es que a veces ignora, no sabe la posición que ha recibido en Cristo. Pero por otro lado, sí la sabe, de hecho la he escuchado muchas veces, la ha leído, ha escuchado prédicas la persona misma ha predicado sobre el tema. Sin embargo, cuando vienen situaciones puntuales en nuestra vida, como el alma se olvida. Y eso es otro grave problema. Se olvida de quién es en Cristo, o lo sabe intelectualmente, pero no lo ha bajado a su vida diaria. Y eso es un grave problema. Claro, porque quizás nosotros podemos entender una verdad profunda, como por ejemplo que somos hijos de Dios, pero hasta que no estamos en una situación en la cual nuestra posición de hijo se ponga a prueba, por paternidad o por lo que sea, no vamos a poder entender de forma práctica aquello que Dios nos viene hablando o aquello en lo que Dios nos quiere posicionar, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nosotros para poder transicionar o llevar esta realidad espiritual en nuestra alma? Porque nosotros entendemos que sea una realidad en nuestro espíritu, pero que nuestra alma todavía no lo agarra, no la entiende. Claro, ese es el gran tema. Porque nuestra alma desconectada de la realidad de Dios empieza a tener sed, empieza a sentir que le falta, ¿no? Y cuando siente que le falta, empieza a buscarlo por todos lados, que no es Dios. Me imagino a Dios viéndonos como diciendo, ¿qué haces buscando? Como el protagonista del corto, ¿no? ¿Qué haces buscando algo que ya lo tenés? Acordate. Y una y otra vez el Espíritu Santo nos tiene que llevar a acordarte quién sos. Acordate todo lo que sos en mí, todo lo que te di, todo lo que tenés. Y empezá a hacer uso de todo eso que yo te di, ¿no? Así es. Cuando nosotros notificamos a nuestra alma de cuál es su realidad o le recordamos, lo que estamos haciendo es un proceso que se llama salvación del alma, que es básicamente recordarle todos los días cuál es su lugar, cuál es su posición. Porque el alma tiende a olvidarse, o sea, tiene muy mala memoria. Es como la película de Cómo se para la primera vez, que todos los días se resetea y no recuerda qué sucede, ¿no? Pero el alma tiende a hacer eso. Entonces, la salvación del alma implica que nosotros le recordemos la verdad en la cual está. En Juan 8:31 dice, Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Recordando la importancia que tiene la palabra de Dios, la verdad, para poder sacarnos de esa posición de ignorancia y llevarnos a una posición de reconocimiento de quiénes somos en realidad en Cristo. ¿De qué nos hace libres la verdad? Del engaño, ¿no? Muchas veces nuestra alma entra como en este estado de engaño porque ha estado escuchando las voces incorrectas. Entonces esas voces empiezan a hacerle dudar de lo que Dios dijo o empiezan a hacerle olvidar de lo que Dios dijo que era. A veces nuestra realidad natural nos hace ver algo que no tiene nada que ver, digamos, con nuestra realidad espiritual o con lo que Dios dice de nosotros. Y cuando estamos como demasiado enfocados en nuestra realidad natural, descuidamos nuestra realidad espiritual. Sí. Así es, en Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, sería como ver su cara en un espejo. Se ven a ustedes mismos, pero luego te alejas y te olvidas de cómo sos. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Acá vemos tres aspectos claves para que el alma sea salvada. Y recordemos que cuando decimos que para que el alma sea salvada, lo que estamos diciendo es que el alma se establezca en la posición que Cristo la puso, para que en su día a día pueda expresar esa posición que es espiritual
en lo natural, ¿sí? Y acá el apóstol Santiago nos dice que esa salvación se da por medio de la palabra, ¿sí? Necesitamos exponernos a la palabra, pero además de exponernos a la palabra, necesitamos otras cosas como las que vamos a mencionar ahora. Así es. No sé si alguna vez les ha pasado que están quizás en alguna situación de crisis o en algún proceso donde se pone a prueba cuál es nuestra realidad en Dios. O que, por ejemplo, no sé, en mi caso me sucede mucho que lucho mucho con la ansiedad y los pensamientos a veces van más rápido de lo que yo los quiero aceptar, ¿no? Y empiezo a imaginar situaciones más caóticas en mi mente. Pero a veces con solamente escuchar la voz de Dios o leer su palabra es como que trae un bálsamo de tranquilidad sobre mi mente, ¿no? Me hace olvidar todo aquello que pone ansiosa mi alma y me vuelve a posicionar realmente en qué verdad estoy fundamentado, ¿no? De que quizás entender que no soy yo el que tiene que tener control sobre las situaciones que suceden en mi vida, sino que las tiene Dios, o entender que sus propósitos y sus pensamientos son más altos que los míos, entonces las decisiones que él tome van a ser buenas para mí, ¿no? Eso es básicamente salvar nuestra alma, ¿no? Recordarle todo el tiempo, che, ¿cuál es tu posición? ¿En qué lugar estás? Quizás es más fácil entenderlo cada vez que escuchamos una prédica o cuando alguien habla relacionado a un tema, pero cuando hacemos el proceso de bajarlo a nuestra vida personal, ¿no? De ponerlo en práctica, es ahí cuando se pone en juego este proceso, ¿no? Que vamos a mencionar estos 3 pasos. Así es. Una de las cosas que menciona el apóstol Santiago es que aceptemos con humildad la palabra, ¿sí? Y esto es súper importante y te invito a que nos preguntemos con qué actitud escuchamos la palabra, o con qué actitud leemos la palabra, o con qué actitud nos exponemos a la palabra, porque si mi actitud es como querer aprender algo intelectualmente, o querer ser motivado, o voy porque estoy acostumbrado a ir a todas las reuniones y me siento a escuchar la prédica, pero sin una motivación en mi corazón de decirle, Señor, quiero realmente que tu palabra me examine, que tu palabra me muestre si hay algo que está mal en mí. Creo que esa es una actitud de humildad, ¿no? Saber que necesito que esa palabra siga provocando cambios y transformaciones en mí para que me vaya haciendo cada vez más y más a la imagen de Cristo. Así es, y también entender que toda la palabra que nosotros escuchamos de parte de Dios produce el efecto en nuestra vida, ¿no? Y a veces estamos tan concentrados en pensar para quién puede llegar a aplicar la palabra que escuchamos, por ejemplo, en la prédica, o cuando leemos un versículo y decimos, che, esta palabra le vendría genial a tal persona para que aprenda tal cosa. Y estamos de una posición de orgullo que después nosotros no nos sentimos vulnerables frente a la palabra, sino quizá ponemos como un primer escudo de, no, es para otra persona, o esto no aplica a mi vida, o quizás la Biblia no entiende en qué situación estoy. O Dios está pidiendo demasiado para el tiempo en el que estoy viviendo. Entonces, el primer paso es poner una posición de humildad, ¿no? Decir, che, quizá hoy no lo estoy viendo, pero en algún momento esto va a ser fundamental en mí. O sea, va a ser algo que va a trascenderme. Hablando de la palabra, siempre. Tengo una pregunta, Matías. A ver, por ejemplo, si yo digo, hoy soy un tonto, o hoy nadie me quiere, ¿estoy siendo humilde o estoy siendo orgulloso? Posiblemente podamos pensar que las personas que hablan así son humildes, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, si yo estoy poniendo por encima de lo que Dios dice de mí, mi propia opinión, estoy siendo orgulloso, ¿sí? Entonces, si Dios me dice que sí puedo, yo tengo que abrazar esa verdad y creer que sí puedo. Y dejar de querer y declarar lo contrario de lo que Dios está diciendo de mí. Totalmente. El segundo punto que queremos resaltar hoy es ponerlo en práctica. Todo aquello que he hablado y que he analizado mentalmente, pero que no es llevado a la práctica, es algo que no se aprendió, ¿no? Y parte de la obediencia de escuchar la palabra implica el ser llevado a la práctica, ¿no? Si nosotros no gestionamos esa palabra que escuchamos, no la llevamos a nuestra vida diaria, tendemos a olvidarla. Por eso la Biblia dice que no seamos solamente oidores, sino que pongamos en práctica, así dice en la Reina Valera de estos versículos, que seamos hacedores, ¿sí? ¿Cuántas prédicas escuchamos al mes?
¿Cuántas prédicas escuchamos en un año? ¿Cuántas prédicas escuchamos si tenemos 10 años de cristianos? Ahora la pregunta es, ¿cuántas de todas esas prédicas que escuchamos, todos esos libros que leímos, todos esos podcasts que escuchamos, cuánto estamos poniendo en práctica? Esa es la pregunta, ¿no? Porque si escuchamos y no lo estamos obedeciendo, nos estamos engañando a nosotros mismos, dice el apóstol Santiago. Es como si nos viéramos frente a un espejo, vemos lo que está mal en nosotros, pero después nos vamos y nos olvidamos. Así es. Entonces, vamos a recordar un poco como lo que venimos hablando. El primero es aceptar con humildad la palabra nos ayuda a salvar nuestra alma. El segundo punto es ponerla en práctica. Y el tercero es no olvidarla. Cuando nosotros olvidamos la verdad, nos ponemos en una posición vulnerable frente a las situaciones de la vida, ¿no? Frente a lo que es pasajero, a lo que es temporal y que nos mueve y nos sacude. Pero cuando nosotros estamos fundamentados en la verdad, cuando estamos fundamentados en la palabra, las situaciones van a seguir pasando, van a seguir sucediendo. Pero nuestra posición va a ser firme, no vamos a temblar y no vamos a dejar llevar por nuestros propios pensamientos, por el que dirán, por la voz de otras personas, porque nuestra situación y nuestra vida está arraigada en Cristo. Y no somos movidos, no somos tentados a que nuestra mente piense más o se vaya y se desvíe para otros caminos, sino que entendemos a cuál es la verdad que fuimos llamados y en qué verdad nos encontramos. Así que queremos dejarte este desafío. Si en los próximos días en algún momento te empezás a sentir angustiado, ansioso, o te empezás a sentir tentado a hacer algo que sabes que no está dentro de la voluntad de Dios, y esos sentimientos que por ahí a veces nos invaden, que en esos momentos podamos hacer este ejercicio de recordar la verdad, ¿sí? Cuando empezamos a tener miedo porque dudamos de nuestra capacidad, dudamos de si Dios está o no está, dudamos de qué va a pasar con nuestro futuro, que empecemos a recordar la verdad, todos esos versículos que hemos aprendido, que hemos memorizado, volver a establecernos y a pararnos firmes en esa posición que Cristo nos puso. Es muy importante en esa instancia exponernos constantemente a la palabra de verdad, ¿no? En todas las situaciones que se nos presenten, ya sea escuchando prédicas, leyendo la palabra, hablando con otras personas, la verdad, recordándosela también a nuestros hijos, ¿no? Quizás antes de acostarlo recordarle, che, esta es tu posición en Cristo, ¿no? Sos amado, sos querido por Dios, tenés todo lo que necesitas, tenés un Padre que te ama. Y encontrarnos y ponernos frente a esos espacios donde la verdad es expuesta nos hace vulnerables y nos hace humildes y también nos recuerda todo el tiempo quiénes somos en Cristo. Me acordaba de la parábola del hijo pródigo, que en un momento él, por todo lo que había pasado, se había olvidado quién era. Pero hay un momento en el que dice como que toma conciencia y Dios le permite recordar, pará, yo soy hijo, ¿no? Y incluso si viviera como alguno de los siervos de mi papá, viviría mejor que como estoy ahora. Y yo creo que estaría buenísimo que cuando nos encontramos en esos momentos que estamos haciendo o pensando en cosas que nada tienen que ver con quién somos, que seamos como el hijo pródigo y recordemos, pará, ¿qué hago pensando así? ¿Qué hago sintiéndome así? ¿Qué hago incluso viviendo así? ¿Qué hago haciendo estas cosas que nada tienen que ver con quién soy en Cristo? ¿No? Que tengamos ese momento de iluminación, que recordemos. Como le pasó al protagonista del cortometraje, ¿no? Alguien tuvo que venir a decirle, vos no sos esto, vos tenés, acordate que tenés, acordate quién sos, acordate todo lo que ya se te ha sido dado, ¿sí? Que este sea un tiempo en donde el Espíritu Santo pueda recordarnos quiénes somos y qué tenemos en Él. Para resumir el podcast de hoy, es importante entender que nosotros estamos en una posición, juntamente con Cristo, en las cuales hemos recibido toda clase de bendiciones espirituales y herramientas que nos permiten gestionar nuestra vida desde una posición de hijos. Pero cuando nos olvidamos o las ignoramos a estas herramientas y estas bendiciones, pasamos a actuar como huérfanos. Por eso es súper importante recordarle a nuestra alma todos los días cuál es su posición. Porque es una posición espiritual, pero nuestra alma tiende a olvidar esa posición. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser todos los días recordarle a nuestra alma en qué posición está. Fíjate que es una estrategia de las tinieblas que olvidemos quiénes somos, porque si olvidamos quiénes somos, no gobernamos. Es curioso que nos diga que estamos sentados en lugares celestiales. El estar sentados
es simbólico de algo que representa gobierno, ¿no? No estamos sentados en cualquier lugar, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es decir, que el propósito de Dios es que recordando quiénes somos y abrazando todo lo que Dios hizo por nosotros ahí en la cruz, podamos ser embajadores de Él que gobernemos. Me hace acordar, yo amo las películas, El Rey León, ¿no? Mientras el Rey León había olvidado quién era Simba, había olvidado que era hijo del rey, vivía como un don nadie. Y eso le convenía al malo de la película, digamos, porque él no tomaba su lugar de gobierno. Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Como olvidamos, vivimos como mendigos y como huérfanos, cuando en realidad somos quien Dios espera que gobierne esta tierra. Así es, así que te invitamos a que si estás mirando este video puedas dejarnos en comentarios quizás alguna situación en la que recuerdes que te hayas olvidado cuál era tu posición en Cristo, ¿no? O quizás si estás escuchando este podcast nos puedas dejar en un comentario en nuestras redes sociales, pero que para nosotros es muy importante que vos puedas llevar a la práctica esto que estamos hablando, ¿no? Y la mejor forma de llevar a la práctica es recordando, che, en esta situación en la cual estaba perdido en mis pensamientos, necesitaba que la verdad de Cristo venga a recordarme esto, ¿no? Sí, si te animás, si sos muy valiente, contanos en los comentarios en qué situación te pasó que te olvidaste cuál era tu posición espiritual, ¿sí? Y te dejamos también como desafío que la próxima vez que te expongas a la palabra, ya sea en una prédica o que te sientes a leer la Biblia, lo hagas primeramente con humildad, segundo, gestionando esa palabra para llevarla a la obediencia y tercero, no olvidando, ¿sí? Así es, ya estamos terminando este podcast y queremos pedirte quedar junto con nosotros para que en tu vida diaria pueda ser una realidad que tu alma esté posicionada en Cristo. Así es, oramos. Señor, te pedimos en este momento que si hemos olvidado cuál es nuestra posición en ti, nos traigas a memoria, Señor, que recobremos memoria espiritual para volver a establecernos en ese lugar del cual nunca debemos irnos, Señor. Que volvamos a establecernos en la verdad para que toda emoción o sentimiento que nos esté queriendo extraviar nuestros sentidos pueda ser quitado de nosotros y podamos volver a establecernos en ti y en la posición de gobierno que tenemos en ti, Señor. Te entregamos este tiempo, te pedimos que tu palabra continúe obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegamos al final de nuestro podcast número 1 del primer episodio y queremos pedirte que, por favor, si te gustó nuestro contenido, si te gustó la propuesta de Parábolas Modernas, puedas compartirla con tus amigos, puedas hacerle llegar este video o este podcast a alguna persona que lo esté necesitando y seguirnos en nuestras redes sociales que la vas a encontrar en la descripción de este video y recuerda también que todas las semanas subimos videos nuevos. Por lo menos esta primera temporada vamos a tratar de subir todas las semanas un cortometraje ficcional y luego el podcast de ese cortometraje. Así es, si todavía no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Nos vemos. Chao, chao.